para las... Ok. Para todos, para el beneficio de la salud. Bien, entonces, dentro de los compuestos químicos que se han determinado se encuentran tres grandes grupos. Las leucoantocianidinas, los flavonoides, que serían la quercetina 3 o beta de glucopiranacil, 4 o beta de glucopiranócido, 2, 3 trans 3, 4, 7, 8 tetrahidroxifavona, teracacidina y 4, 7, 8 dihidroxifavanona. Dentro de los terpenoides está la taepenina D, el DRIM 8-eno, ácido lactanólico y 8,15-lactanolitiol. Bien, entonces la estructura química de la casianona principalmente está determinada que contiene 20 carbonos dentro de esa estructura y están distribuidos en 4 anillos. Por ello es que en el título se menciona C20, ¿no? Dentro de esta estructura posee un núcleo de carbono único que posee características estructurales que incluyen a ramas de C1 vecinas en el anillo A. Dentro del anillo ciclopentenona no posee grupos metilos en el anillo 13, en el carbono 13 del anillo D. Bien, entonces el objetivo del que se está tratando este trabajo es describir el aislamiento y la elucidación estructural de un nuevo producto natural, en este caso la casianona, obtenido a partir de extractos de metanol de las hojas de Acacianona mangium. Bien. Ahora, el primer paso para poder iniciar este trabajo es recogiendo el material vegetal, ¿no? Bueno, esto fue recolectado en Bangladesh en el 2011 y, bueno, fue identificado y colocado un código y bueno, trabajado dentro del Departamento de Química de Productos Naturales de la Escuela de Graduados de Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de Chiba. Ya. Bien, entonces, dentro de la extracción y del aislamiento, ¿no? Primero se recolectaron 147,2 gramos de hojas de Acacia mangium. Luego se extrajo 3 veces con metanol y se obtuvo un extracto de metanol de 3,6 gramos. ¿Ya? Ya. Bien. Ya, luego está este metanol acuoso. El metanol que se utilizó estuvo a 10%, o sea, 500 mililitros. ¿Ya? Y bueno, entonces, todo este extracto, para poder aislarlo, se debe colocar dentro de un equipo de cromatografía. Entonces, este se expuso gracias a la técnica de TLC con 3 compuestos distintos, debido a la diferente polaridad que poseen. En el caso tenemos a hexano con polaridad 2, a acetato de etil con polaridad 6 y butanol con polaridad 18. Entonces se obtuvo 0,67 gramos para hexano, 1,2 gramos para acetato de etilo y 1,4 gramos para butanol. Y de esa manera se formaron las 3 capas para la cromatografía, de las cuales para poder identificar
este sistema se utilizó un cromatógrafo de columna de gel de sílice y luego esto fue sometido a un cromatógrafo de HPLC de fase inversa llamado Cosmosil 5618AR y se obtuvo el compuesto 1. Este compuesto 1 se caracterizaba por ser un sólido incoloro y esto se colocó dentro de un espectrómetro de masas llamado, bueno, en este caso de tipo electrospray ionization, con el que se obtuvo pues, un resultado de 339,19 de 20, ¿no? Esta técnica sirve para poder determinar el peso de una molécula. Y bueno, en la imagen que estamos observando, pues es un equipo similar a eso. Luego se prepararon monocristales del compuesto 1. Se tomaron 6 miligramos de la muestra, bueno, del compuesto 1 y se disolvió en tolueno. Luego se le colocó una aguja de ventilación dentro de en una vía y se puso a temperatura de ambiente por una semana. Luego se midió en un difractómetro llamado Rigaku R-Axis Rapid y y luego este resultado se utilizó dentro de un software de cristalográfico, Crystal Structure, llamado, y otro Shelf XL, ¿no? 2018-13. También se preparó, se hizo una prueba de MTPA para observar si es que poseía una estructura R y S, ¿no? Entonces, se tomaron nuevamente 0,3 miligramos del compuesto 1. Este se disolvió dentro de una sustancia llamada piridina seca, que, bueno, ha tenido que ser diluida en un líquido, un solvente, y se tomó un mililitro de esta. Y bueno, se añadió el reactivo SMTPACL, ¿sí? Y esta solución se expuso a una temperatura ambiente también durante 15 horas y luego se diluyó con agua y se extrajo con cloroformo. Ahora, la capa de cloroformo se cromatografió mediante HPLC de fase inversa, en este caso Cosmosil Cholester. Y luego el éster R-MTPA, bueno, se obtuvo 0,4 miligramos TR en 7,2 minutos, ¿no? Y bueno, con este resultado se preparó mediante el mismo método, pero en este caso usando R-MTPCL para poder identificar si es que es, en este caso, la otra estructura. Ya. ¿Vamos bien? ¿Sí se escucha? Sí, sí se puede escuchar bien. Dale, continúa. Ya. Listo, entonces ahora vamos a pasar a resultados. Ya. Bien, entonces, bueno, otra forma de poder haber revelado, ¿no?, este compuesto de 20 carbonos es mediante un espectrómetro de masas, como se había mencionado, llamado Electrospray Ionization de alta resolución, en la cual pues bueno, a través de este equipo se puede trabajar con hidrógeno y con carbono, ¿no? Em, ya, entonces, bueno, se midieron en cloroformo deuterado, ¿ya? Y bueno, se dieron
como resultados, de acuerdo a la posición de los 20 carbonos, se obtuvo que para la posición 19 y 20 se observaban dos grupos metilos, dos grupos metilos. Para la posición 17 y 18, un metileno, un grupo metileno, y para la posición 1 y 12, dos grupos hidroxilo. Ya. Luego, para poder obtener datos que permitan una correlación entre todos los elementos del compuesto, se utilizó COPY, que es un software llamado, bueno, un tipo de espectrómetro para poder observar la relación, ¿no?, de estos. Llamado también, pues, Correlation Spectroscopy. Ya, entonces observaron 20 picos T20 y se sugirieron la presencia de dos estructuras parciales. Para el anillo A se tenían en cuenta el carbono 1, 2, 3 y 19, como se observa en la imagen, y 5 y 12 desde 5 hasta el 12 para el anillo B. Ya. Ya. Asimismo, también se tomó en cuenta otro tipo de espectrómetro, donde indicó las correlaciones que existían, pero un poco más, con mayor distancia, ¿ya? Por eso se toma otro tipo de espectrómetro. Entonces, indicó que había una correlación de los protones de metileno en la posición 17 y 18, de un metino en la posición 5, dos protones de metileno en la posición 2 y 3, y protones en la posición 6, ¿no? Y además de ello, también en el metilo de la posición 19, todos ellos tienen una relación con el carbono cuaternario de la posición 4. Y bueno, entonces esto sugiere que las estructuras A y B, como se observa en la imagen, es decir, las dos zonas en las cuales se va a tomar en cuenta para esa estructura, según el COSI, están conectadas a través del carbono 4. Luego vuelve a mencionarse que los protones de metilo de la posición 20 y tres carbonos de la posición 1, 5 y 9 tienen una relación, ¿no? Y bueno, y los protones de metilo de la posición 20, metileno de la posición 6 y el metileno de la posición 9, todos ellos tienen una relación con el carbono 10. Entonces, esto sugiere que hay restos de ciclohexanos de estructuras para la formación del anillo A y B. Y bueno, todas estas unidas al carbono 10. Si hubiera algún comentario de mis compañeros que hayan leído del trabajo hasta el momento, quizá Rommel, quizá Romero. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, sí, ¿no? Lo que pasa, bueno, aquí lo que he leído entonces respecto al paper es que se ha hecho unas distintas técnicas para poder dilucidar lo que es la estructura de este nuevo producto natural. Y como mencionas, entonces el hecho de que en esta parte del HMBC sea, sugiere la presencia de estos dos anillos, ¿no?, de ciclohexano que están unidos, fusionados. Y bueno, la nomenclatura que le han puesto es A y B, ¿no? Y entonces en esa parte es básicamente eso, tratar de ver qué anillos están conformando, porque se sabe que la estructura consta de 4 anillos. Entonces
cada una de estas pruebas van a ir aclarando cómo es la estructura, ¿no? Y luego, posteriormente, se corrobora efectivamente la presencia de cuatro anillos, ya con lo que viene a ser la parte de difracción de rayos X, analizando el monocristal, ¿no? Eso es lo que tengo entendido en esta parte. Ujú. Excelente. Muy bien, entonces seguimos con los datos de correlación. A través de HMBC, ¿no? También nos voy a mencionar que, bueno, los protones de metileno de la posición 15 y 16 y a los carbonos de la posición 17, 13 y 14, también esta relación permite, ¿no?, que se forme una ciclopentenona. Luego el resto de la ciclopentenona, en la parte de los carbonos 8 y 12, de la parte B, se correlaciona mediante un protón de metino y de metileno hacia el carbono 13, ¿no? Y bueno, otro protón más en el grupo oximetino y en el metino unidos hacia el carbono 14, ¿no? Construyendo una estructura llamada indanona que van a contener pues el anillo C y D. Bueno, también se descubrieron grupos, como se hizo mención al comienzo, grupos hidroxilo, a través a través de resonancia magnética nuclear, ¿no? Donde se determinaron dos grupos, ya, de estructura plana, en la posición 1 y 12. Luego también se utilizó nuevamente otro espectrómetro, en este caso NOESI. Sugirió que, bueno, para los protones 1, 3, 5, 9 y 12 están orientados en la posición alfa, y la 8 y 20 están orientados en posición beta. También se observó un pico cruzado entre el protón ecuatorial de posición 7 y 15, donde, bueno, donde se va a observar el grupo carbonilo del resto del ciclopentanona del anillo D en la posición 17. Entonces, a partir de todos estos resultados, hasta ahora se pudo proponer, ¿no?, la estructura total del compuesto 1. Para ello también se utilizaron otra técnica llamada análisis de cristales de rayos X, donde se obtuvo como resultado esta imagen, ¿no?, donde corrobora eh, totalmente pues toda todo lo que se había estado descubriendo a través de los otros programas, ¿no?, el espectrómetro. Ahora, en esta parte me gustaría que participaran otros compañeros más, quienes... Quizás Andrés o Francito o Kevin. sí, chicos, en esa parte del MTPA, quizás si me podrían decir que han entendido, comentar. Ya, bueno, yo. Angélica, antes de llegar a la parte del MTPA, por ejemplo, hay una cuestión del análisis anterior, de difracción, que básicamente, no sé si puedes ponerla. Perfecto. Este tipo de análisis se hace para lo que son sólidos cristalinos y te permite determinar la estructura de esta molécula, como se podría ver acá, pues, ¿no? El equipo como tal tiene un colimador de cobre, puede ser de cobre o de plata, en donde incide rayos X en todas las posiciones angulares de este cristal. El cristal obviamente pues es ya a nivel microscópico, pero nosotros a simple vista vemos un polvo. Pero en ese polvo pues se apilan miles de celdas que ya no es visible a nuestros ojos.
Y lo que hace este equipo, gracias a los rayos X que inciden sobre la muestra, pues te permite ver cuál es la disposición o la distribución de los átomos en el espacio, pues, ¿no? Y te puede dar, pues, los tipos de celda que ya en literatura se encuentran, pues, ¿no? Si son ortorrómbicos, monoclínicos, cúbicos, y entonces esto te permite, más que todo, para poder a veces el investigador saber si en verdad, o sea, de cajón, decir que su muestra pues es cristalina o quizás es un sólido amorfo, en el que ya pueden utilizar otras técnicas que vienen a ser el CIEN o el TEN. Y bueno, aparte que también le permite tener una data más, ¿no? En la parte de caracterización, acoplado con lo que mencionaste hace un momento, de lo que era el RMN, pues, ¿no? Y el RMN como tal, pues tiene varios tipos que Ujú. te permiten correlacionar protón-carbono, hidrógeno-carbono. Y bueno, en la siguiente, no sé si puede hacer un comentario nuestro amigo Andrés, si que estás por ahí. Sí, Andrés. Ya, bueno, a ver, yo me animo. A ver, ya, ¿me animo o Francito? No, dale tú primero, después yo voy. Ya. A ver, más o menos lo que tenía entendido acerca del MTPA es que ese era un reactivo, ¿no? Que justamente nos iba a permitir determinar la configuración de la molécula, que en este caso sería de la casianona. Y bueno, básicamente se refiere más que todo a si es que este era un estereoisómero R o un estereoisómero S. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque, o sea, justamente ese es el detalle que tenemos con, digamos, bastantes sustancias que son, o moléculas que son biológicas, ¿no? Porque lamentablemente a veces hay un enantiómero que tiene la actividad y el otro enantiómero es el que tiene la, por así decirlo, una actividad tóxica, ¿no? Y si es que no se tiene un conocimiento de, digamos, cuál es el enantiómero que predomina, o si es que la síntesis que se ha utilizado o que se ha empleado para obtener la molécula nos da un enantiómero de un mayor porcentaje o de un menor porcentaje, entonces a veces se suele tratar solamente la mezcla, por así decirlo, como un todo, ¿no? Pero si es que no se tiene el, digamos, si no se conoce esto, a veces en vez de darle un beneficio a una persona, terminas como que dañando o empeorando su, digamos, el problema que tiene, ¿no? O su dolencia. Y bueno, ahora sí va Francito. Ya, genial. ¿Se me escucha? Sí. Ya, perfecto. Bueno, aquí en esta técnica MTPA no es tan conocida en realidad porque antiguamente se utilizaba lo que es un colimador para ver lo que es el grado bueno, en este caso de polarización que tiene la molécula, si apunta, digamos, a un, digamos, norte o a un sur. Eso nos permitía saber si la configuración era D o L, o por su parte, en defecto, R o S, ¿no? Según lo que es Ujú. la definición de Canning-Goldfrello. Pero aquí, en este caso, utilizamos lo que es una definición o un argumento de Mosher, en el cual, claro, es un agente de resolución, exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se busca es corroborar. Esta técnica, por supuesto, no es una técnica que nos permite en su totalidad saber la configuración. Para saber esto también nos basamos en lo que dijo Kevin de lo que es los análisis por difracción de rayos X o lo que es el NMR, que también está, o ya lo ha mencionado Angélica. Entonces, esta técnica solamente nos sirve para corroborar. ¿Y en qué se basa, no? ¿Qué nos dicen los argumentos de Mosher? Bueno, nos habla de lo que son, aquí faltaría una gráfica en realidad, no sé si hay una tablita, creo que la mostraron anteriormente, pero aquí hay un cambios químicos, ¿no? ¿Cambios químicos en qué sentido? Cuando nosotros vemos una variación promedio, digamos, de, por ejemplo, el OR, el hidrógeno o el CO que se encuentra en la parte derecha, entonces, si eso es muy grande, digamos, o es muy chico, eso nos permite saber si la configuración es o bien R o bien S en su defecto. Entonces, aquí, por ejemplo, según lo que se vio en el artículo, podemos ver que era R, ¿no? Justamente por el cambio, en este caso, que ustedes pueden ver ahí de 0.07. Entonces, ahí justamente nos sirve para corroborar eso. Ahora, pero viéndolo desde el punto de vista físico, ¿no? Y haciendo las pruebas de repente ya de tipo, en este caso teórico, ¿no? Con cálculos teóricos,
podemos darnos cuenta también que esa energía correlativa en ese grupo funcional, en lo que respecta a OR, para saber si es R o S, ¿no? Entonces tenemos que saber el impedimento estérico que está teniendo con los átomos que se encuentran alrededor suyo. Por ejemplo, ahí tenemos bien el grupo bueno, en este caso carbonilo, los grupos hidrógenos a ambos lados, ¿no? Entonces, eso nos permitiría saber de cuestión ese detalle, ¿no? Solamente eso por añadir. Gracias, chicos. Excelente todo lo que han podido comentar. Claro, exactamente lo que comentaba Carol, es a lo que, y también estaba yo de acuerdo, ¿no? Que era muy importante hacer esta prueba dentro de cualquier compuesto que se pueda sintetizar o descubrir, ¿no? Para poder también identificar si es que, bueno, va a poseer consecuencias positivas o negativas en cualquier célula o ser vivo que se esté aplicando, ¿no? Y, este, y claro, pues eso se aplicaría a fármacos y, bueno, un montón de productos. Bueno, entonces, luego, a partir de, bueno, con todos esos datos ya obtenidos, se plantearon vías biogenéticas para la construcción del anillo A, ¿ya? A partir de dos sesquiterpenos que, bueno, estos ya bueno, han sido anteriormente estudiados y son análogos a lo que se podría decir que es la casenona, ¿no? Y han sido extraídos también de otras plantas. Entonces, en este caso tenemos que hay dos, ¿no? El musigadial y la colorata 413-8-dienolide, que son, bueno, para el primer caso de la estructura 2 y para el segundo caso de la estructura 3, ¿no? Y que se utilizaron como esqueletos para poder entender mejor cuál era todo, todo este mecanismo, ¿no? Para la formación del anillo A al menos. Y bueno, y para el anillo C y D se toma en cuenta el anostato, que va a poder, mm, si el carbono 17 se somete a transformación y posteriormente a una eliminación oxidativa del grupo acetilo, va a dar entonces un 17 cetoderivado y bueno, entonces también va a permitir que se construya, ¿no? El anillo C y D. Asimismo también para la posición 14, con la pérdida del grupo formilo, también utilizando como ejemplo a la androsterona, y para el caso del grupo metilo de la posición 13, al descarboxilarse, se emplea también como ejemplo a la fucosonorona. Si mis compañeros quisieran participar en esta parte para poder aclarar un poco más. Quizás Andrés o alguien del público que se anime. Andrés o Rommel o Kevin. Chicos, ¿están ahí? Bueno, me parece que podríamos tocar el tema, por ejemplo, de los datos de la estructura número 5 de RMN. Por ejemplo, ahí se puede rescatar algunas cositas.
No sé si puedes colocar esa ¿La tablita. tabla? Ujú. Ujú. Ahí Vale, está. Sí, ya. sí. Ese es el compuesto 5 al final que colocaste, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, lo que se puede apreciar, y quizás, Fran, me puedas apoyar un poco más adelante porque estoy un poco oxidada en esta parte. Los valores del RMN, más que todo, te dan respecto al desplazamiento químico. ¿Qué quiere decir? Acá se evalúa las interacciones, ya sea del tipo hidrógeno-hidrógeno, que puedes ver acá en la segunda columna, y también tienes las interacciones carbono-carbono, que está en la tercera columna. Estos datos de acá, que los numeritos que ves, que quizás muchos se rayan por el tema de que fue muchos dígitos, es más que todo para ver cómo, por ejemplo, un protón respecto a una posición puede estar protegido o desprotegido de acuerdo a su entorno químico, se podría decir, pues, ¿no? Por ejemplo, si colocas la diapositiva anterior donde están los números, ahí están enumerados, me parece, las posiciones. Ahí está. Por ejemplo, si uno memoriza, por ejemplo, ese número 17, el número 17 y el número 1, por ejemplo, ahí pueden ver que hay protones, un protón asociado al oxígeno en el OH, y en la 17 pues hay el protón del doble enlace carbono y hay un oxígeno ahí. Estos oxígenos, por ejemplo, son grupos altamente electronegativos que jalan electrones hacia sí. Entonces, este protón, al verse en esa situación, pues se podría decir se siente desprotegido. Y esa desprotección lo vas a ver en el RMN porque te van a dar valores altos. Por lo general, el desplazamiento va desde 0 hasta 10, me parece. Cosa que, por ejemplo, dimensionando esa parte, si yo les digo que estos dos protones están desprotegidos, sin ver la tabla, van a ver que van a tener un valor mayor respecto a los demás que están interaccionando entre ellos mismos. Entonces, si colocas la tabla, ahora sí, dije el 17 y el número 1, van a ver que el número 1 tiene un valor de 3,66 y el 17 tiene un valor de 4,60. Eso se debe a que, por ejemplo, están cercanos. Claro, como dice Rommel, se despantallan los núcleos de hidrógeno, producto de estos átomos electronegativos que viene a ser el oxígeno. Y así sirve mucho el RMN para ver esa parte, si se encuentran a campos altos, a campos bajos. Campos bajos se menciona los valores de desplazamiento químico que tienen una numeración mayor, y a campos altos son pues los que es al revés, pues, ¿no? Pues en este caso serían los que tienen uno, si lo ven de esa manera. Y eso también va a pasar de la misma manera con el otro compuesto que se ha colocado ahí. En esta tabla, por ejemplo, están rescatando la interacción de la posición 12 y la posición número 1. Me parece que fuera del estudio que se presenta aquí, esos enlaces OH pues te permiten hacer puentes de hidrógeno para poder conectar con algo más. A veces esa es la idea un poco en lo que es productos naturales. Como menciona también Carol, también importa la configuración, si es R o S. Viéndolo así de una manera graciosa, uno puede salvar la vida y el otro te puede matar. Entonces, Exacto. estos estudios que ustedes mismos han visto, esa parte que no había entendido mucho, pues te permite corroborar eso y irte a la segura respecto a qué cosa estás utilizando, pues, ¿no? No sé si Franz, Rommel o Andrés quieren hacer un comentario adicional en esta parte o quizás en otra, respecto a otro slide. Ah, Francito, tú mismo eres, te pasen. Gracias. Primero quisiera ver la primera parte del mecanismo, no sé si le puedo. ¿Cuál? Disculpa. La primera parte del mecanismo. Ah, ok. Ah, no sé si me escucha ahora. ¿Se me escucha bien? Ahora sí, sí. Y ahora sí. Ya, perfecto. Aquí, por ejemplo, quería ver algunos detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el producto final tiene, en este caso, enantiomerismo, o sea, tiene configuración, tanto R o S. Ahora bien, pero vemos
Curiosamente que el primer compuesto, el compuesto de partida, pues es un compuesto en teoría planar, ¿no? O sea, no tiene, bueno, en este caso, centros quirales o carbonos quirales. Ahora bien, pero ¿por qué está pasando todo eso, no? Entonces, ¿no? Aquí, curiosamente, también podemos darnos cuenta que tenemos dos dobles enlaces, pero uno de ellos es el que, bueno, actuaría como un nucleófilo y el otro como lo contrario, electrófilo, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué, no? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué no actúa el otro extremo como tal, como nucleófilo? Bueno, el punto es que el carbono que se encuentra en la parte, o bueno, el doble enlace que se encuentra en la parte derecha, ¿no? Tiene un carbono que es un carbono terciario y por ende sabemos por teoría de la parte de síntesis orgánica que este carbono es estable, por lo cual este es lo que viene a cerrar aquí el anillo formando el otro ciclohexano en la parte derecha y también vemos que se apertura el epóxido y se forma lo que es un grupo hidroxilo, ¿no? Entonces ahí vemos entonces ya que se está formando la configuración acá, ¿no? Para un centro quiral ROS. Ahora bien, entonces, ¿por qué? Porque justamente si nosotros lo viéramos en el espacio, por así decirlo, vemos que este carbono que está actuando como nucleófilo está actuando por abajo, o sea, ataca nucleofílicamente al otro carbono del otro doble enlace, pero por abajo, ¿no? Y de esta manera, entonces nosotros podemos ver que el grupo metilo que se encuentra en, bueno, en la segunda molécula, ¿no? De todo este mecanismo, tiene el grupo metilo hacia arriba. Y en la parte de abajo, junto al OH, tenemos un metilo hacia arriba y otro hacia abajo, justamente porque ahí tenemos, bueno, en este caso, dos grupos metilo, ¿no? Y es lo que es, bueno, mediante la apertura del grupo de epóxido, ya se puede ver eso. Ahora, algo que yo siempre he considerado también, y no es por nada, pero algo que de repente confunde muchos cuando ven este tipo de mecanismos y se confunden mucho es el hecho de, por ejemplo, aquí vemos que el grupo epóxido, al aperturarse, está cogiendo un hidrógeno y el grupo hidroxilo en la parte, en el segundo mecanismo también. Pero nos preguntamos, ¿de dónde sale ese hidrógeno? ¿No? O sea, no es que esté de la nada ahí. Entonces, no es que esté como un grupo libre o como un átomo libre o un ion libre, si queremos llamarlo así. Entonces, ahí hay un grupo, una contraparte, ¿no? Un contraión que se le llama. Eso yo siempre he discrepado con los artículos porque a veces no lo colocan bien y de repente es por el hecho de que muchos de repente se confunden en esa parte, ¿no? Pero bueno, otra cosita que quería ver acá, bueno, ya pasando la última diapositiva del mecanismo que mostraste ahí, Angélica, la siguiente. Ok. Ahí, perfecto. Bueno, aquí de igual manera, ¿no? Lo único que se está haciendo acá en la parte de abajo, en el carbono que le llaman carbono 14, inicialmente era un grupo metilo que está hacia abajo, ¿no? O sea, hacia abajo en lo que es el plano en la pantalla. Entonces, para que nosotros podamos eliminar esto, o sea, para que nosotros no tengamos ese metilo, hay varias formas, de hecho, ¿no? Hay varias formas, pero una de las más de repente confiables es convertirlo primero por oxidación simple en un aldehído como el que estamos viendo ahí, un CHO, y luego ya posteriormente, en este caso, degradarlo. Igual pasa con el grupo metilo en la parte de arriba, en el carbono 13, ¿no? En el carbono 13 es lo mismo. Ahí en este caso es una oxidación que en este caso parece que utilizan ahí lo que es dicromato de potasio para que puedan convertirlo, bueno, o al menos una variable semejante, ¿no? Para que puedan convertirlo en un ácido carboxílico y ya posteriormente con lo que vendría a ser un calor, ¿no? Y óxido de calcio lo convierten, bueno, simplemente lo degradan en dióxido de carbono y tenemos ahí el hidrógeno. Bueno, esas cositas solamente para ver ahí, ¿no? Que pueden utilizarse variables, pero como nosotros tenemos acá un producto natural y queremos que la síntesis pues sea verde en teoría, tenemos que utilizar compuestos, sean oxidantes o reductores, pero que sean lo más ecoamigables posible, ¿no? Ahí como para detallar también la síntesis un poquito. Bueno, sería todo. Muchas gracias, Franz. Excelente. Gracias por todos los aportes. Entonces, bueno, llegamos a la parte final del trabajo, donde concluimos que la casinona no tuvo un efecto citotóxico significativo contra las células AGS u otras líneas celulares, como es que se habían planteado al principio, ¿no? Y como todo objetivo en la síntesis de un trabajo, de una sustancia, se describió el aislamiento de un nuevo producto natural C20, acacianona, aislado de las hojas de Acacia magium, recolectadas de Bangladesh. La estructura
de 1 se dilucidó mediante estudios espectrales y análisis cristalográfico de rayos X. Este compuesto poseía un esqueleto tetracíclico relacionado con terpenoides sin precedentes que comprende de 20 carbonos y con características estructurales biogenéticamente inusuales. Gracias. No, no dejes de presentar. Gracias. Siguiente, por favor. Justamente las conclusiones que ha puesto Angélica son muy importantes, ¿no? Y si es que vemos, por ejemplo, la primera, quizás Andresito me pueda ayudar un poco aquí. O sea, porque justamente nos reporta, ¿no? El estudio de que el compuesto, que en este caso, el compuesto 1, que en este caso sería la casianona, pues no tuvo un efecto citotóxico significativo, ¿no? Entonces, eso más que todo, ¿qué nos quisiera decir? O sea, que este enantiómero R probablemente es el que tenga esta actividad biológica, ¿no? Y bueno, felizmente, por así decirlo, no vaya a tener esta actividad tóxica. Quizás, Andrés, quieras agregar un poco más acerca de este punto, porque cabe resaltar justamente que estas células AGS van a ser células de adenocarcinoma, me parece. Sí, de adenocarcinoma gástrico humano. Hola, ¿qué tal? Bueno, por lo que entiendo en esta parte de que no tuvo efectos citotóxicos significativos sobre las células AGS, que son células pues cancerígenas, pues sobreentiendo de que no es efectivo para un tratamiento oncológico en este caso. Al no tener citotoxicidad en ese caso de células, no sería efectivo. Es lo que yo entendería en esa parte. Claro, el trabajo no detalla exactamente el ensayo que se hizo, no me hace mención, pero sí coincido contigo que, bueno, se supone que debería haber destruido, ¿no? Este carcinoma. Ujú. No se ha hecho otro ensayo en cuanto a células, ¿verdad? No se menciona casi. O sea, como que un estudio aparte nada más. Ok. Gracias, Andrés, ¿verdad? Sí, sí. No, de nada. Gracias a ti. Listo, chicos. ¿Alguien más que Yo tengo una pequeña duda, por esté en contra? ejemplo, respecto a las conclusiones, ¿por qué motivo, razón o circunstancia no en la parte de la caracterización menciona solamente los estudios espectrales, el análisis cristalográfico de rayos X, pero no considera la parte del, o sea, mejor dicho, no lo dice textualmente porque ha utilizado el HPLC y el espectro de masas? No sé si puedes colocar en esa parte. Hoy en día El, la parte instrumental siempre combinan métodos y por ejemplo en este paper al menos no he visto nada, solamente menciona el peso molecular final de la... ¿Cuál es la estructura? ¿La que sigue? Acacianona. sí. Acacianona, sí. Normalmente el masas tiene varios tipos de acuerdo a un rango de peso molecular y el ESI, que es el electrospray, justo llega hasta 500, me parece, en lo que es peso molecular. O sea, justo encaja en ese método. El HPLC, más que todo, utiliza para hacer la extracción, como lo mencionaste, Angélica, en el TLC. Por lo general se utilizan cartuchos chiquitos de sílica, ya lo venden, por ejemplo, Merck y todas esas empresas. Y la idea ahí, por ejemplo, es asociar la facilidad que te brinda el método de extracción por TLC y la facilidad que te permite leer, por ejemplo, en medio acuoso dentro del HPLC. Y eso a su vez, una vez que hace su reconocimiento, porque uno tiene que insertar un método para que te pueda reconocer cierto tipo de metabolito que uno desea cuantificar. Y eso se traduce en tiempo de retención, el cual el HPLC te grafica picos, pues, ¿no? Pero el masas, a su vez, fuera del método del HPLC,
te permite buscar el peso molecular de quizás un compuesto ya conocido o un nuevo compuesto, pero también te permite fraccionar la molécula total. Uno puede sacar varias fracciones a través de los mecanismos de reacción y si en este caso se basa más que todo en buscar en la fracción más estable que viene a ser la casinona. Pero si uno, por ejemplo, quiere realizar una síntesis de este compuesto con otro, a veces las fracciones te ayudan para ver en qué lado puede ser reactivo el compuesto como tal y poder generar un nuevo compuesto, pues, ¿no? Te da una idea así, a grosso modo. Quizás no han hecho mucho hincapié acá y tampoco quizás en la parte del mismo paper te menciona esa parte del masas, que las fracciones del compuesto original, pero a veces sería muy interesante, pues, ¿no? Quizás para otro investigador apoyarse en eso y querer, pues, mezclar, pues, ¿no? A partir de este compuesto, generar otro compuesto con un efecto quizás potenciador, o quién sabe, el efecto inverso, pues, ¿no? Porque acá también tienes que jugarte con la configuración ROS. No sé si Franz o Rommel quiere hacer un comentario acerca de esta parte. Pero más que nada como para corroborar lo que tú has dicho, ¿no? Ahí en este caso, yo considero que el artículo, o sea, si bien es cierto, ha tenido los estudios espectroscópicos y de rayos X debidos, creo que ha faltado mucho más detalle, digamos, o más precisión en algunos puntos para poder corroborar, por ejemplo, el por qué de repente el R o S, o sea, mejor refiero a la configuración R o S, tiene mayor o menor citotoxicidad, ¿no? Con respecto a la parte biológica. Porque de hecho, desde el punto de vista biológico, hay un punto de vista, ¿no? Pero desde el punto de vista químico, yo creo que también podríamos analizarlo y ver a qué se está debiendo todo eso. Y por otra parte, creo que también harían falta ver las gráficas, ¿no? De Noesi, por ejemplo, o de las gráficas, por ejemplo, de lo que respecta al MTPA o algunas otras por ahí como el NMR por ahí. Solamente nos dan las tablas, pero a veces también es importante ver los puntos por ahí de repente para hacer hincapié en lo que respecta al NMR bidimensional, por ejemplo, ¿no? Solamente eso. Muchas gracias, Frank. Am, bueno, si no hubiera alguna participación más del público, creo que hemos culminado con la presentación del día de hoy. Muy bien, chicos, entonces, ya como para ir cerrando todo, ¿sí? ¿No me escucha bien? Parece que ahora sí. Como para ir cerrando todo esto, chicos, bueno, agradecer primero a Angélica, ¿no? En la presentación que ha tenido el día de hoy. Ha sido una presentación bastante interesante por respecto a todos los estudios que se han realizado respecto a este producto natural, ¿no? Y en este caso, los estudios posteriores a los que se abren puertas, ¿no? Con todo el bagaje que se tiene de información aquí. Considero que es un tema bastante relevante, ¿no? Más que nada para la parte de síntesis, de repente, para la parte de repente de productos naturales y relacionados. Bueno, agradecer también al público, ¿no? Por su participación y por estar aquí presentes en esta sesión pública, ya como sesión número 3. Agradecer también a la parte de coordinación, a los demás chicos. Y bueno, sería todo. Eh, Agradecer a todos ustedes por su participación. Sería todo entonces. Y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Ok, no sé si tengas algo más que decir por ahí o de repente por ahí, Carito. No sé si hay alguien que tenga algo más que decir por ahí. Creo que no. Pero bueno, muchas gracias y los participantes del club todavía no se muevan, por favor. Bueno, los miembros del club.